Buenas noches, Perú. Buenas noches, soberano. Hoy día lunes, 22 de abril del 2024. Pues nuevas informaciones de su servidor, Leandro Tifú, para todo el Perú y el mundo entero. Hoy día, hoy día lunes, el primer día de la semana, pues la coyuntura política en cuanto tiene que ver la actual y la precedente, pues está muy llena de informaciones. Esta mañana todo el pueblo peruano se ha despertado con una información que ya muchísimo tiempo atrás, sobre todo las personas conscientes que analizan las cosas, cómo fueron o cómo son, se han pedido o se han preguntado muchas veces. Y es más, estas nuestras inquietudes o nuestras interrogantes, hemos pedido explicaciones a nuestras autoridades, y nuestras autoridades hicieron caso omiso a nuestras preguntas. Llámese a los gobernantes que fueron, a los parlamentarios que fueron, a los parlamentarios que son, al gobernante que es ahorita. Voy al punto. Esta mañana, don Jaime Bailey hizo un programa en cuanto tiene que ver su supuesta muerte de don Alan García Pérez, pero su teoría de don Jaime Bailey es que don Alan García Pérez estaría muerto. Pues a los compatriotas o a los señores televidentes de este canal humilde, Leandro Tifú, quienes los están escuchando, pues pueden permitirse, les doy la fuente. Esta información que les voy a transmitir es de una fuente periodística, por supuesto, y esta fuente es don Jaime Bailey. Don Jaime Bailey dice que don Alan García Pérez estaría vivo. Pues esta no es su única teoría de este señor. Hay muchísimas teorías. Lógicamente, quien le habla también después de la postmuerte de don Alan García Pérez, se puso a estudiar, a investigar, a analizar bajo ciertas inquietudes del pueblo peruano. Para mí, se autoeliminó, se suicidó este señorcito que no quería responder a las leyes en cuanto sus gobiernos y en cuanto toda su comitiva congresal y su gobierno en particular, caso Odebrecht, etc., etc., etc. Pues este señorcito, Alan García Pérez, según él y según su comitiva, él se suicidó, se autoeliminó solo por no responder o para no responder a las leyes, a la fiscalía, al tribunal. Después, posteriormente, quizás que era interrogado. Pues, después de su muerte, a poco tiempo, a un mes, a 2 meses, hubo muchísimas inquietudes o hubo muchísimas preguntas en cuanto el soberano, lógicamente, que sabe analizar, escudriñar las cosas. Salieron muchas teorías. Dice que don Alan García está vivo, que el otro, que por aquí, que por allá. Cuando el río suena es porque piedras traen, dice un dicho. Pues yo lógicamente, yo en particular, yo todo creo de lo que me cuentan, de lo que me dicen. Yo creo en primera instancia, pero lógico, ya estoy bastante adulto para creer en lo que me dicen, digamos, como información. Yo sé como información, los he escuchado a este periodista, a este canal de televisión, ok. Después, cuando termino del trabajo, voy a mi estudio, voy a analizar, a investigar, a interrogar o a interrogarme si fue así o no fue así. Dicho esto,
muchos personajes en el Perú han nominado, creo si no me equivoco, ya son 5 años que se autoeliminó, entre comillas, don Alan García Pérez. A raíz de los 5 años que ya han pasado de su autoeliminación de este señorcito aprista, pues muchas conspiraciones, hubo muchas teorías, pero la teoría ahorita último que está haciendo nuevamente hablar a la población peruana, por supuesto, interesa al pueblo peruano, las cosas que hizo este señorcito aprista cuando fue presidente, y desgraciadamente 2 veces fue presidente. La primera vez lo eligieron en el 80 y la segunda vez tuvo su segundo gobierno. Pues yo ni en la primera ni en la segunda vez voté por el APRA, ni voto por apristas, cuanto menos por Alan García Pérez, un tremendo farsante, miserable, corrupto. Ahí está pues, hasta ahorita, las raíces de la corrupción que está el Poder Judicial, los congresistas, los excongresistas apristas. Pues jamás en mi vida he creído en el APRA ni en apristas. Ni Alan García Pérez, ni esos, entre comillas, abanderados ahorita del APRA, que es pues ese abogadillo, Jorge del Castillo, el señor Quesquén. Después hay otro u otra abanderada, la señora Luciana León, que está metida en actos de corrupción. Entonces, esa es la comitiva de Alan García Pérez que nos dejó, pues, eso es, o ese es el APRA, que nos ha gobernado 1 vez y 2 veces. Este es el retoño, Reyes más. Esas son las raíces que nos ha dejado, dice, el primer partido uniformado, quiero decir, el primer partido fuerte y unido, quiero decir, perdón, me rectifico. Entonces, siempre interrogantes de esos ex parlamentarios apristas. Ahí está pues, el señor Quesquén tiene que responder a la ley peruana, ex parlamentario aprista. Don Jorge del Castillo tiene que responder a las leyes peruanas, ex congresista, ex ministro, ex prefecto de Lima, alcalde de Lima, todas las instituciones ha sido cubierta por los apristas, ha sido cubierto por estos señores que dejaron, que están ahorita todavía, Mauricio Mulder, el señor Quesquén, Jorge del Castillo, la señora Luciana León y otros apristas, Luis González Posada, etc, etc, etc. Al punto, don Jaime Bailey hoy día se ha permitido a lanzar o hacer un gran programa en cuanto don Alan García Pérez, según la información de los datos que nos da don Jaime Bailey, pues dice y claramente y todavía especificando cómo sería o cómo ha sido la supuesta fuga del muertito que según los apristas, según muchos está muerto y según muchos está vivo también. Estamos hablando de don Alan García Pérez. Entonces, yo en particular, muchas cosas, entre comillas, oscuras he visto después de la postmuerte de don Alan García Pérez. He visto supuestos videitos que este aprista, este señorcito que está en una de las calles principales en París, también le vieron, si no me equivoco, en una playa, también le vieron en un bus. Pero esos videitos que ciertas informaciones que se encuentran en las redes sociales, pues viene casi igual, como si fueran 2 gotas de agua a este señorcito, Alan García Pérez. Entonces, creer, no creer, hay dudas, sí, hay dudas, pero personajes de valor y de renombre han nominado muchas veces
su supuesta muerte de don Alan García Pérez. En cuanto a la última información que tenemos de hoy día exactamente, don Jaime Bailey hizo una información, hizo ¿cómo se puede decir? Una teoría de su supuestamente estaría vivo don Alan García Pérez. Toda esa pantomima, todo ese teatro que el pueblo peruano ha visto en cuanto a su autoeliminación de Alan García Pérez y en cuanto a la multitud que le saludó el último día que estuvo, lógicamente, antes que le incineraran, lógicamente, todos los apristas se pusieron a llorar y todos esos personajes que han trabajado o han colaborado para sus gobiernos, sea el primero y el segundo gobierno de Alan García Pérez, pues se pusieron a llorar, estaban con los ojos chinos, la familia supuestamente han llorado y después hay fotos, en la última foto que se tomó despidiéndole para toda la vida o para la eternidad a don Alan García Pérez, sus hijos salieron sonriendo ahí. Lógicamente, es una cosa absurda. Cuando tenemos un luto grande o grandísimo en familia, ¿quién va a tener ganas de sonreír? Esas fotos que circularon todo el Perú y el mundo entero, pues inquieta, ¿no? Inquieta. En particular a mi persona, le inquietó mucho, pero más allá, no podía creer, pero siempre me encontraba sin querer, queriendo, con investigaciones o con páginas de su supuesta muerte, don Alan García Pérez. Entonces hoy día, lunes 22 de abril de 2024, ha especificado don Jaime Bailey que don Alan García Pérez estaría vivo. Y él detalla con, digamos, con precisión cómo ha sido supuestamente su fuga del territorio peruano después de su muerte. Alan García Pérez, ¿cómo es eso? Que un muerto se fuga, un muerto ya está muerto, Jesucristo. Hasta Jesucristo murió 2 días y al tercer día resucitó. En cambio, este señor, Alan García Pérez, murió e inmediatamente resucitó. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? No hay lógica, ¿no? Entonces, don Jaime Bailey dice, todo ha sido teatro, todo ha sido pantomima, todo, desde el principio hasta el último, hasta el final, todo fue prehecho en anticipación. En cuanto el disparo que se disparó en su casa, lógicamente tenía un arma. Entonces, yo le he leído, y es más, yo le he escuchado 2 veces el programa de don Jaime Bailey hoy día. Es bastante creíble, pero está muerto Alan García. Pero él dice, supuestamente estaría vivo. ¿Por qué les digo? Dice él, don Jaime Bailey. Ahora les explico, recalco, las informaciones. Y es más, la información que les estoy dando ahorita es que yo he encontrado, y miles de peruanos también se han encontrado con esta información. Hoy día, 22 de abril de 2022, el pueblo peruano que investiga un poco se ha encontrado con esta gran información de don Jaime Bailey. Por supuesto, los periódicos o la televisión tradicional no van a hablar de esta cosa, pues, por ejemplo, Willax TV, Willax y Comitiva, no va a hablar estas cosas, no va a hablar Canal 5, no va a hablar Canal 7, no va a hablar Canal 4, no va a hablar Frecuencia Latina, por supuesto, porque ellos son los que cubren las informaciones, ellos son los que quieren para escuchar las informaciones que ellos hacen. No quieren ellos para saber otras informaciones de lo que ellos no dicen. En otras palabras, ellos quieren que solamente creamos y escuchemos las informaciones que ellos dicen, nada más. Las demás cosas son supuestos. Entonces, don Jaime Bailey dice, cuando lógicamente la policía entró a su casa, ya escuchando el disparo que se metió don Alan García Pérez en su casa, entró, pues le encontraron, pues, no tanto como si una persona que se suicidó de un balazo en el cerebro, pues según criminólogos,
pues la sangre pues sería pues al extremo en el colchón. No han encontrado nada y ahí comienzan las dudas. Entonces, ¿cómo narra don Jaime Bailey su muerte y su fuga de don Alan García Pérez? Dice, lógicamente, como don Alan García Pérez a todo el mundo ha pagado, a todo el mundo, el partido aprista, los apristas pagaban, sobornaban, a todo el mundo corrompía, lógicamente querían alguna cosa, dinero, 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 se compraban jueces, fiscales, policías, todo se compraba. Dice don Jaime Bailey, para simular su muerte de Alan García Pérez, pues ha sido un trabajo pues muy sincronizado con autoridades y con personas de calibre e incluso de toda América Latina. En todas las morgues, la comitiva de Alan García, y es más, la comitiva aprista, dice que han buscado un cadáver que se asemeja muchísimo a Alan García. Talla, peso, color de piel, etc, etc. Lógicamente, vieron en todo Lima, en todo el Perú, en todas las morgues, vieron o buscaron un cadáver que no tenga familia, pues para que se asemeje bastante, porque ya estaban inventando ya la muerte de Alan García, según don Jaime Bailey. Entonces, todo el Perú ha sido peinado, me corrijo, todas las morgues han sido peinados para buscar o encontrar un cadáver o un muerto que se asemeje bastante a Alan García Pérez. Y no contento eso, la comitiva de Alan García Pérez, la comitiva aprista, pues se pusieron en contacto con todos los estados de América Latina, en Chile, Ecuador, Bolivia, en todas las morgues, buscar un cadáver que se apareciera físicamente todo Alan García. Una vez que han encontrado el cadáver, dice don Jaime Bailey, no dice dónde le encontraron el cadáver, pero han encontrado un cadáver que hace muchos años no era reclamado por su familia, un señor casi parecido 100% como Alan García Pérez, pues le trajeron al Perú. Lógicamente han pagado a un maquillador que le haga manicure, pedicure, etc, etc, etc. Y lógicamente han puesto, cuando este cadáver llegó al Perú, llegó pues lógicamente con todos los de la ley y está todo pagado, pues los médicos, etc, etc, etc. Comenzaron a este cadáver a bañarle con la sangre de Alan García Pérez para hacerle creer a la población, al pueblo peruano, que lógicamente él es, o sea, lógicamente ya tenían sangre de Alan García Pérez que le han, digamos, ensuciado a ese cadáver cuando hay alguna pericia, por supuesto, con el tipo de sangre de don Alan García Pérez. Así han hecho, digamos, a confundir al pueblo peruano con un cadáver que han encontrado, no sé dónde, que este cadáver se asemejaba muchísimo a Alan García Pérez. Y después, inmediatamente, don Jaime Bailey se pregunta por qué ha sido demasiado relámpago su velorio. Toda su familia estaba de acuerdo para que le incineraran y nadie le ha visto la cara en ese cajón que le han hecho su último saludo o su despedida para toda la eternidad. Es cierto, todo el Perú ha visto. Entonces, una vez que todo ya estaba hecho, todo este circo, lógicamente, ahí, según don Jaime Bailey, recalco, pues la policía, los periodistas, ahí muchísimo tiene que ver don Harvey Colchado. Ese señor todavía estaba en ese tiempo investigando a Alan García también. Él tiene que responder mucho en cuanto a esta cosa de don Alan García Pérez. Entonces, una vez que han fingido la muerte de Alan García Pérez, dice que la fuga también ya estaba hecho, dice. Ya estaba hecho la fuga. Entonces, según don Jaime Bailey, dice que don Alan García Pérez con su comitiva, mientras que ha cojudiado al pueblo peruano, mientras el pueblo peruano está pues en velorio, pues él ya se estaba fugando. Según don Jaime Bailey, se ha fugado por el sur del Perú. Cogió una avioneta, lógicamente todo bajo control, y le ha
llevado supuestamente a Cuba, Venezuela, no sé por qué sitio, y de ahí cogió un avión particular que lo llevara a Turquía o a Túnez, dice, lógicamente en un pueblo africano, y dice que el avión particular que le llevaba a Alan García Pérez legítimo, ha aterrizado pues en Túnez, en un aeropuerto clandestino. Según don Jaime Bailey, esos aeropuertos clandestinos son de narcotraficantes porque allá hay bastante narcotráfico y entonces se puede permitir en cualquier sitio, lógicamente, quien tiene dinero, hacer estos aeropuertos clandestinos. Entonces, dice don Jaime Bailey de Cuba, de Bolivia, no sé de dónde salió, en un avión particular, en una avioneta particular, hasta África, Túnez, o Tunecía, algo por ahí, Túnez, Argelia, algo por ahí. Y de ahí, de Argelia, o de ahí de África, se trasladó a Italia, en Palermo, a Palermo, según don Jaime Bailey. Y una vez que ya estaba en territorio europeo, se trasladó, pues en tren, en taxi, no sé en qué, se fue a terminar en unas montañas profundas de Suiza. En conclusión, la fuga y muerte de don Alan García Pérez todavía hay o hubiera mucho para investigar. Entonces, según don Jaime Bailey, don Alan García estaría vivo y estaría viviendo en una montaña profunda de Suiza. Son informaciones o son teorías de don Jaime Bailey, pero por supuesto, yo muchísimas veces después de interrogarme, yo he pedido investigación sobre este punto a todos los gobiernos, a los gobiernos o al presidente Sagasti, al presidente Vizcarra. También le he pedido a la señora, y es más, le he pedido también al presidente Pedro Castillo que investigara este caso, que no quede impune, pues, que quede claro para todo el pueblo peruano. 1000 veces le he pedido a la señora Boluarte, dice que es la presidenta, entonces que se permita hacer estas investigaciones para que quede por siempre tachado la historia de Alan García Pérez. Entonces, hay muchísimas cosas para investigar y analizar según este hecho, según la supuesta muerte de Alan García Pérez. Recalco, la fuente es don Jaime Bailey. Pueden escuchar, pueden ir a su canal de don Jaime Bailey, la información que les estoy dando, de igual manera está narrado de sus propios labios, de sus propias palabras de don Jaime Bailey. Entonces, compatriotas, informar, pasar la voz, dar a conocer, compartir esta opinión, suscribirse al canal y lógicamente ponerle el dedito arriba, porque acá todavía hay mucho para descubrir, hay mucho para rebanar. Muchas autoridades o periodistas o investigadores o analistas se han puesto esta inquietud. Dice que Alan García está vivo, vivito y coleando, no está en el Perú, dice que está viviendo en un recóndito de acá en Europa, según don Jaime Bailey y muchas teorías. Entonces, compatriotas, les invito a compartir esta opinión y sobre todo investigar, ponerle el dedito arriba y suscribirse al canal para estar más informados, pues. Compatriotas, entonces por ahora ha sido esta información que está latente ahorita en todo el Perú y en el mundo entero. Según la información de don Jaime Bailey, hay mucho para investigar y para interrogarse. Compatriotas, les he pasado esta información, entonces les saludo por ahora. Por supuesto, mañana nos conectamos de nuevo con nuevas informaciones que estamos lleno en cuanto tiene que ver la coyuntura política. Gracias, compatriotas. Dios bendiga a cada uno de ustedes, Dios bendiga al Perú, Dios bendiga a todo el globo terráqueo. Pues a recomunicarnos más tarde o mañana posiblemente. Gracias.